versículo 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. El capítulo 12 del libro de los Hebreos, versículo 2. Santo, santo Dios, te exaltamos y te bendecimos, te glorificamos, oh Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Santo Dios. La palabra de Dios dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, mi Dios amado, porque tú permites, mi Dios amado, que tu palabra nos ministre. Tú permites, mi Dios santo, que tu palabra nos hable, Dios amado, y cale profundo en nuestros corazones, mi Dios amado. Gracias porque tu palabra nos sostiene, nos guía, nos fortalece, nos ayuda, mi Dios amado. Es la tormentera que nos cubre, Dios mío, en el momento cuando la tormenta está atacando, cuando los vientos son bien fuertes, mi Dios, tu palabra nos sostiene. Por eso, mi Dios amado, es que tus hijos tratamos de acercarnos más a ti. Oh Dios amado, por eso es que tus hijos nos gusta escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos paz, porque en ella encontramos alimento, porque en ella encontramos fortaleza, porque en ella encontramos dirección. Permite, Dios amado, que en todo momento y en todo tiempo podamos tener nuestra vista puesta en ti, nuestros ojos podamos dirigirlos a ti, Dios amado, que en todo tiempo podamos estar enfocados en ti, para que no nos perdamos en medio del camino y para que podamos, Dios amado, mantenernos firmes en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Habla a través de mis labios, Señor. Tu pueblo necesita en este día escuchar tu palabra, palabra fresca que dirija, que fortalezca, que dé salud. Habla a través de mis labios, une mis labios, derrama de tu unción fresca sobre mi vida, Dios, porque sin tu unción no puedo ministrar tu palabra. Pero te doy gracias porque en misericordia tú te mueves, Dios amado, y tú te glorificas de una manera especial. Gracias por Jesús. Amén. El título de este mensaje es 3 palabras que cambian la vida. 3 palabras que cambian la vida. Diariamente y en todo tiempo vemos palabras que nos cuidan, vemos palabras que nos protegen, vemos palabras inclusive que salvan nuestra vida. Una de ellas es Padre, ¿verdad que sí? Cuando usted haga una intercesión, esa palabra tan pequeña de 4 letras que dice Padre puede salvar tu vida. Yo te diría más, salva tu vida, porque si tú obedeces lo que significa esta palabra, la orden o la encomienda que te da el gobierno cuando establece, cuando pone ese rótulo con esa palabra para en ese lugar, si tú la obedeces, tu vida está salvo. Pero sin actitud de rebeldía, desobedecer con esa palabra, que no sucede. Puede venir un camión, puede venir un automóvil a alta velocidad, como sucede en muchas ocasiones, y puede quitarnos la vida. Por lo tanto, hay muchas palabras que han sido puestas, que han sido diseñadas con el propósito de salvar tu vida, de salvar mi vida. Muchas palabras como cuidado con la curva. Si tú no estás pendiente de esa palabra o de esa expresión, cuidado con la curva o curva. Si tú no estás pendiente de ella, puedes tomar la vía de una forma diferente y puedes caer con un precipicio. Son palabras que nos sostienen y que nos salvan y que nos cuidan. De esa misma forma, en la palabra de Dios hay 3 palabras que son palabras que pueden cambiar tu vida o que salvan tu vida. Ellas son las siguientes: mire a Jesús. Mira a Jesús, puede salvar tu vida. Mira a Jesús, puede hacer la diferencia en tu vida. Son palabras de salvación, de aliento y de dirección. Mira a Jesús envuelve mucho más que simplemente mirar, que simplemente un nombre de cualquier persona que puedas tú encontrar en el camino. Mira a Jesús incluye mucho significado. Significa mucho, mucho, mucho para ti como cristiano. Son palabras para la vida diaria. Mira a Jesús, como dije antes, en ella envuelve salvación, envuelve aliento y envuelve dirección. En Juan 3, 14 al 16 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, cuando en un momento se encontró con Jesús, él estaba bien confundido. Él no entendía esto que significa vida eterna, nacer de nuevo. Sin embargo, Jesús nos aclara el nuevo nacimiento cuando nos pone como ejemplo un suceso que ocurrió muchos años atrás, que lo vemos plasmado, lo vemos escrito en Números 21, del 4 al 9. Dice: después partieron del monte Or, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay para mí agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea que Jesucristo hizo alusión a esto que sucedió muchos años atrás, donde dice que porque todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, cuando fue crucificado, fue levantado en una montaña, fue levantado en una cruz y fue exhibido. Y todo aquel que tenía la oportunidad de mirarlo a él, de poner sus ojos a él, de la misma forma que cuando estas serpientes vinieron a atacar el pueblo de Israel, recibieran vida. En aquel momento, todo aquel que era atormentado por la mordida de una serpiente, fijaba sus ojos en aquella serpiente que Dios le dio las instrucciones a Moisés que la estableciera en aquel lugar, y recibía vida. Sin embargo, hay mucha gente que me imagino que eran mordidos por la misma serpiente, y en una actitud como que dice: ah, Dios me castigó, en una actitud de rebeldía, en una actitud de desobediencia, como mucho practicaba el pueblo de Dios en aquel momento, una actitud de desobediencia. Cuando Dios les bendecía de tal forma, se quejaban de todo, se quejaban del agua, se quejaban de la comida, se quejaban de todo lo que Dios hacía a favor de ellos. Aquella gente que no miraba a la serpiente pereció. Porque para que podamos recibir bendición de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer lo que Él nos manda, aunque no nos haga sentido, aunque sean cosas que para nosotros no tengan buen significado. Si asumimos la actitud de obedecer a Dios, como lo hizo este pueblo en el pasado, muchos fueron mordidos por la serpiente y recibieron sanidad y recibieron vida. O sea que el obedecer a Dios nos da la oportunidad de que recibamos vida, de que recibamos fortaleza, de que recibamos salud, de que recibamos la ayuda necesaria en momentos cuando más le necesitamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma forma que Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, y toda aquella multitud que estaba en aquel lugar, muchos lo seguían porque lo amaban, muchos lo seguían por curiosidad, muchos lo seguían para acusarlo y ver que fuese crucificado, y ver que Jesucristo muriera en aquel lugar. Jesucristo se levantó en aquella montaña, en aquel palo, en aquel árbol, en aquella cruz tan alta, para que todo aquel que fijara su vida en Cristo en él, para que todo aquel que mirara a Jesús recibiera salvación. Y todavía tú puedes fijar tu vista en Jesús, tú puedes mirar a Jesús y recibes salvación. Tú puedes mirar a Jesús y recibes salud. Tú puedes mirar a Jesús y recibes fortaleza, porque lo que Dios establece no lo establece solamente por una época. Jesucristo no murió solamente por aquella gente que estaba en aquel momento, que existía en aquel momento. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que ni tan siquiera tuvimos la oportunidad de mirarlo físicamente. Aquella gente tuvieron la bendición de mirar a Jesús cara a cara, y muchos cambiaron la vista, y muchos se burlaron, muchos dijeron tantas cosas en contra de Jesús, pero tú y yo no hemos tenido la oportunidad de mirar su rostro,
La gente lo pinta de diferentes formas. Uno lo pinta rubio, uno lo pinta trigueño, uno lo pinta de diferentes formas. Yo no sé cómo es el rostro de Jesús, pero yo sé que cuando yo fijo mi vista en los ojos de Jesús, cuando yo miro a su rostro, yo sé que yo recibo paz, yo recibo salud, yo recibo fortaleza, yo recibo las fuerzas necesarias para mantenerme hacia adelante. Porque yo lo miro en fe. Porque yo sé que Él está ahí dando la vuelta, mirándome, protegiéndome, cuidándome, intercediendo momento a momento por el Padre a favor mío. Y yo sé que también tú lo crees. Es necesario que creamos que Jesucristo está intercediendo ante Dios a favor nuestro. Que esté intercediendo a favor nuestro cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. Dice que la serpiente de bronce no era en un madero, era el remedio que en aquel momento Dios había establecido para la salud, para la salvación. En esta época, quien da salud es Jesús. En quien tenemos que privar nuestra vista cuando recibimos enfermedades es Jesús. Mirarla con fe daba sanidad. No era simplemente mirar la serpiente, era mirarla con fe, con seguridad de que cuando tú ponías tus ojos en aquella serpiente, tú recibías sanidad, recibías salud. De la misma forma, tú simplemente no puedes mirar a Jesús. Tú tienes que mirarlo con la seguridad y con la fe de que cuando tú miras a Jesús, Él te salva, Él te sana, Él te da salud, Él te fortalece, Él te ayuda en momentos de dificultad. Jesús murió en aquella cruz por los pecadores. Aquella serpiente que vinieron a picar a aquellos hombres fueron porque en actitud de desobediencia dijeron cosas extrañas, cosas malas en contra de Dios. Aquí Jesucristo viene y toma la posición que nos correspondía a ti y a mí, y Él murió por nosotros los pecadores. Y por lo tanto recibimos salvación cuando lo miramos a Él. Cuando creemos en que Él murió por nosotros y vino a salvarnos en la cruz del Calvario. Jesús murió por nosotros los pecadores. Los que miran a Él con fe nacen de nuevo. Esto es lo que Nicodemo no entendía. Que cuando tú miras a Jesús, que cuando tú pones tu vista en Él, tú naces de nuevo. Nicodemo pensaba que teníamos que entrar en el vientre de nuestra madre para que hubiese nuevo nacimiento. No, el nuevo nacimiento ocurre en el momento que tú miras a Jesús, que tú pones tus ojos en Él y crees que Él vino a salvarte, a darte vida, vida eterna. Tú pasas de una muerte o de una condenación a una vida eterna. Tú pasas de una vida de maldad a una vida de bondad. Tu vida cambia totalmente y ahí es que ocurre el nuevo nacimiento. Ya tú no actúas como actuabas antes. Tu vida es completamente diferente y eso Nicodemo no lo podía entender. Una persona inteligente, una persona que estaba en una buena posición en aquella época, le pregunta a Jesús que le explique qué significa nacer de nuevo. Y yo te digo aquí, nacer de nuevo significa poner tu mirada en Jesús. Mirarlo en momentos buenos y en momentos malos. Mirarlo cuando hay sequía o cuando hay también tormenta. Mirarlo en todo tiempo y en todo momento. Mira a Jesús también en momentos de tentación y las pruebas. En Hebreos capítulo 4, versos 14 al 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando te sientas en momentos de tentación, que el enemigo te está atacando de tal forma que te sientes débil, que piensas que vas a caer en medio de la tentación, tú pon tu mirada en Jesús. Que de la misma forma que cuando Él fue tentado, puso su mirada en Dios, eso lo pudo sostener y le pudo dar la fuerza necesaria para poder vencer. Van a llegar momentos en los que vas a ser tentado. Tú tienes tus debilidades y vas a ser tentado en medio de esas debilidades. El enemigo va a estar todo el tiempo tratando de atacarte en esa forma. El que se convierte en un alcohólico, el enemigo va a estar tratando en todo momento de tentarlo en el área del alcoholismo. El que hacía tantas cosas, tantas maldades, el enemigo lo va a tratar de tentar en esa línea. Y aquel que nunca ha pecado, porque nunca se ha alejado del Señor y se ha mantenido firme en el Señor, también va a ser tentado, porque todos tenemos nuestras debilidades. Y tú, cuando estés en momentos de dificultad, cuando las tentaciones vengan a ti, tú pon tu mirada en Jesús.
Tú mira a aquel que murió en la cruz del Calvario y que al morir te da la vida, y que al morir te da la salvación, y que al morir te da las fuerzas necesarias para que tú puedas vencer en medio de la tentación. No hay alguien que pueda vencer las tentaciones por él mismo o por ella misma. No lo hay, no hay justo ni a uno. Nos justificamos en Jesús. Nuestra justicia está en Jesús. Él es quien nos cambia, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos da las fuerzas necesarias para poder vencer. Por lo tanto, no podemos ni en medio de las tentaciones quitar nuestra mirada de Jesús, sino mantenernos firmes en Él. Cuando estés en momentos de prueba, en momentos de enfermedad, en momentos de tristeza, en momentos cuando la alacena en tu casa esté vacía, mira a Jesús, que Él es la fortaleza, Él es la salud, Él es la abundancia. Tenemos que mirar a Jesús en todo momento. Hay personas que simplemente miran a Jesús cuando están pasando por momentos de prueba. Hay personas que solamente miran a Jesús cuando las cosas salen bien. O sea, son dos extremos, pero la palabra dice que tenemos que mirarlo en todo tiempo, en tiempos de bendición, en tiempos de prosperidad, en tiempos de salud, en tiempos de paz, pero también en tiempos de tormenta, en tiempos de enfermedad, en tiempos de tristeza. Debemos poner nuestra mirada en Jesús todo el tiempo, en actitud de obediencia. Si aquellos hombres no hubiesen puesto la mirada en Dios, en aquel momento Él lo puso como símbolo la serpiente. Si no hubiesen puesto su mirada en Él, hubiesen perecido. Si tú no pones tu mirada en Dios en medio de pruebas y dificultades, tú puedes perecer. Por eso es que te exhorto a que te mantengas mirando a Dios en todo tiempo, en todo momento. Mirar a Jesús con fe comienza una batalla. Óyeme, cuando tú decides poner tu mirada en Jesús, comienza una batalla fuerte. La carne y el espíritu están en guerra constantemente, en todo tiempo. En Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Cuando tú tomas la decisión de poner tu mirada en Jesús, comienza una lucha fuerte. Es como despertar en un avispero. ¿Quién cuando niño iba y tocaba un lugar donde había avispas? ¿Verdad que picaban? Y necesitábamos enseguida el remedio para quitarnos esa hinchazón, esa infección, y si era una abeja, mucho peor. Por lo tanto, cuando tú tomas la decisión de poner tu mirada en Jesús, comienza una lucha entre la carne y el espíritu. Porque la carne va a querer decirte: no pierdas el tiempo, no pierdas tu juventud, no pierdas tus buenos años. Deleítate en la carne, haz las cosas que te gustan hacer, porque esta vida es una sola. Y si tú no lo haces en este tiempo, no lo vas a poder hacer. Pero el Espíritu te dice: tu gozo es fortalecerte en el Señor. Tu gozo es vivir conforme al Dios del cielo. Tu gozo es reconocer que esta vida es pasajera, que la vida eterna es por toda la vida, por todo el tiempo. Y que tú debes procurar vivir esta vida de la misma forma que tú quisieras vivir en la vida eterna. Si tú quieres vivir la vida eterna en paz, en gozo, en alegría, adorando a Dios, tienes que comenzar en este momento, en esta vida, a adorar a Dios. Si hay alguien que toma la decisión de en este día comenzar a vivir conforme a los deseos de la carne y permitir que en esta lucha entre la carne y el espíritu la carne gane, sepa que cuando nos toque la eternidad no vamos a estar cerca de Dios. Por lo tanto, permite que el espíritu pueda dominar a la carne. ¿Y cómo tú puedes permitir que el espíritu domine la carne? Con tu mirada puesta en Jesús. Te va a dar las estrategias, Él te va a dar las fuerzas necesarias, te va a dar la sabiduría, te va a dar la fortaleza, te va a dar la paz para que tú puedas vencer el momento de dificultad. Esta lucha entre el espíritu y la carne que nos muestra en Gálatas 5:17, si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, la gana el espíritu. Y vale la pena, hermano, vale la pena que le demos la oportunidad a Dios de que nos ayude en medio de esta dificultad, en medio de esta lucha tan fuerte. Las fuerzas del mal se unen para la batalla. En Efesios 5, del 12 al 18 nos dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Las fuerzas del mal se unen en la batalla en contra nuestra. Pero tú tienes que fortalecerte en Jesús, porque ni tú ni yo podemos ganar esta batalla solos. Tú y yo no podemos ganar esta batalla si nos encontramos indefensos. Con nuestra mirada en Jesús, Él se va a encargar de fortalecernos, de darnos las herramientas necesarias para que podamos pelear la batalla. Nos va a cubrir con su coraza de justicia, nos va a dar la espada que penetra hasta lo más profundo del alma, la espada que nos da la victoria en medio de la batalla. Aunque vengan todas las fuerzas del mal en contra tuya, mantente firme, como dije antes, párate sobre la roca firme que es Jesús, la roca firme alta. Cuando los enemigos vienen en contra de nosotros, ¿qué hace Jesús? Nos eleva a las alturas, nos paramos sobre la roca firme que es Jesús, y los enemigos nos pueden ver desde lejos, pero no pueden tocarnos. Pero esto sucede con aquellos que ponen su mirada en Jesús, que miran a Jesús en momentos inclusive de ataque del enemigo. El enemigo va a tratar de desalentarnos, va a tratar de atacar nuestro cuerpo con enfermedades o con accidentes, va a tratar de atacar nuestra mente con pensamientos negativos, y va a tratar de atacar a nuestras familias. Porque imagínate a qué madre que su hijo se enferma, se debilita, en ocasiones se desmotiva, en ocasiones se entristece. Pero tú y yo sabemos que Dios en medio de estos ataques nos va a fortalecer. Cuando estamos deprimidos somos susceptibles a los ataques del enemigo. Por lo tanto, fortalécete en Jesús. Cuando venga el momento de tristeza, que tu gozo permanezca para siempre. Y tu gozo es el gozo que te da Dios. Tu gozo es el gozo que pone Jesús en tu corazón. Tu gozo es el gozo que aunque venga el momento de dificultad, no se va. Cuando te encuentres derrotado, mira a Jesús. Hay gente que se encuentra derrotada y la decisión que toman ¿cuál es? Quitarse la vida, divorciarse, dejar los empleos, hacer tantas cosas indebidas. Pero cuando tú a consecuencia de las dificultades, de las luchas, de las tentaciones, del haber caído en tentación, del haber te debilitado en medio de la prueba, cuando tú te encuentres derrotado, mira a Jesús. Es lo que te va a sostener y lo que te va a ayudar a salir de ese hoyo, de ese lodo cenagoso, de ese pozo, como se encontraba en un momento David. Él miró a Jesús. Él buscó diferentes formas de mirar, miró hacia el suelo, miró hacia las paredes, no había salida, pero de momento tomó la decisión de mirar hacia el cielo, mirar a Dios. Cuando te encuentres en un hoyo profundo, del cual tú pienses que nunca vas a salir, extiende tu mirada hacia Jesús. Y Él te va a dar la salida, Él te va a extender la mano, Él te va a dar la escalera necesaria para que salgas de ese pozo tan hondo. Cuando te encuentres derrotado, mira a Jesús. Y vas a recibir la fortaleza necesaria para levantarte, como el boxeador que se encuentra derrotado y viene como ese nuevo aire y coge un impulso, y el que estaba derrotado le gana al enemigo. De esa misma forma pasa con nosotros. Cuando Satanás pensaba que había derrotado a Jesús porque lo había crucificado, ahí vino Jesús y le dio el golpe certero que lo derrotó y que lo mató. Y por ese golpe tú y yo estamos aquí, porque Él mató al enemigo a favor nuestro. Y tú y yo lo matamos cuando nos justificamos en Él, cuando nos mantenemos creyendo en Él. Jesucristo, cuando lo miramos, va a dejar las nubes que traen las aguas tormentosas. Esas aguas que en el momento pensamos que nos van a ahogar, que van a inundar nuestra casa. Cuando miramos a Jesús, Él aleja las nubes. Y viene ese sol que resplandece. Y viene ese sol que nos da fuerza, que nos da energía, que nos ayuda. Mira a Jesús inclusive cuando le haya fallado. Cuando en medio de la tentación, cuando tú le hayas fallado a Dios, míralo también, mira a Jesús, porque Él te va a restaurar. Mírala cuando el evento, cuando Pedro negó a Jesús. Esto lo vemos en Lucas 22, del 54 al 62. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo los otros, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sabía que estaba a punto de caer en una tentación grande, porque fue advertido. Cuando tú te mantienes cerca del Señor, inclusive cuando vengan las tentaciones a tu vida, Él te lo va a advertir. Viene una tentación grande, afírmate, búscame. Viene una prueba bien fuerte, agárrate de mí, porque lo que viene es fuerte. Y Jesús le advirtió a Pedro a lo que se iba a enfrentar. Pero la actitud de no, yo lo puedo todo, provocó que cuando Jesucristo estaba en aquel momento de tristeza, cuando estaban acusándolo, cuando lo prendieron, cuando lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote para levantar las acusaciones en contra de él, Jesucristo, en vez de estar cerca de Pedro, en vez de estar cerca de Jesús y mantener su mirada en él, se alejó. Dice, lo miraba de lejos y se trató de congraciar con aquellos que en ese momento estaban en contra de Jesús, o sea, con los enemigos. El enemigo es astuto y va a tratar de que tú te congracies por lo negativo, porque eso va a provocar que te alejes de Dios y que tú quites tu mirada puesta de Jesús. Y Pedro, cuando sucedió el evento que Jesucristo le había advertido, Jesucristo, con una mirada de paz, con una mirada de misericordia, miró a Jesús. Pedro no lo miró. Se supone que en aquel momento Pedro miraba a Jesús, porque Pedro sabía que si miraba a Jesús, él iba a compadecerse de él. Sin embargo, quien miró a Jesús, a Pedro, fue Jesús. O sea, fue lo contrario. La condición de Pedro al fallar fue que de un hombre bien fogoso se convirtió en un hombre fracasado. De una vez un hombre compasivo, ahora comenzó a quejarse. De ser una persona que estaba continuamente alabando, ahora comenzó, como que dice, a quejarse, a criticar, a decir tantas cosas negativas. Un hombre que en unas ocasiones fue fiel, ahora estaba temeroso. Porque cuando quitamos nuestra mirada de Jesús nos volvemos una porquería. Pero Jesucristo le dice que aún en medio de las tentaciones y aún cuando le haya fallado, Él tiene misericordia y te pide que tú lo mires a Él para que pueda ser restaurado. Mira a Jesús si quiere ser restaurado. Es de la única forma que cuando le fallamos a Dios podemos recibir restauración. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Es de la única forma que podemos recibir la paz. Cuando aún en momentos en que fallamos y ponemos nuestra mirada en Jesús, sabemos que podemos recibir bendición, sabemos que podemos recibir fortaleza, sabemos que podemos recibir el consuelo necesario. Pon tu mirada en Jesús y no te desvíes de Él, porque si nos desviamos de Él, sabemos que vamos a fracasar, sabemos que vamos a pecar, sabemos que vamos a hacer las cosas contrario a como Dios quiere que lo hagamos. Mira a Jesús y salga con una vida nueva. Cuando miramos a Jesús somos renovados, porque al mirarnos en Él vamos a ver nuestras perfecciones y vamos a reconocer la necesidad de que tenemos que justificarnos y perfeccionarnos en Jesús. Mira a Jesús y salga sin sus cargas. Cuando vengamos cargados y abatidos, lo único que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada en Jesús y Él va a quitar nuestras cargas. Vamos a reconocer que no podemos por nosotros mismos. Vamos a reconocer que necesitamos de su ayuda y de su fortaleza. Vamos a reconocer que en Él está la victoria, que en Él está la seguridad, que en Él está la ayuda necesaria. Si ponemos nuestra mirada en otras personas, nos podemos decepcionar. Porque hay otras personas que pueden fracasar y pueden fallar. Si tú y yo ponemos nuestra mirada en el hombre,
vamos a fracasar, porque el hombre también puede fracasar y nos vamos a desilusionar y nos vamos a decepcionar. En Jesús no hay decepción. Tú puedes fijar tu mirada en Jesús, que nunca te va a decepcionar, nunca te va a traicionar, nunca va a hacer las cosas indebidas. Cuando lo miramos a Él nos va a llevar y nos va a llevar a aquella montaña, a aquellos caminos que Él ha trazado para nuestra vida. Mira a Jesús y compruebe que Él es todo lo que usted necesita. En muchas ocasiones miramos a todos lugares cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, pensando que otros van a suplir nuestras necesidades. Pero te digo en esta tarde, en este día, que quien puede suplir todo lo que tú necesitas es Jesús. Él tiene todo lo que tú necesitas. Lo único que Él te pide es que mantengas tu mirada puesta en Él. En momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de tentaciones, en momentos de prueba, aun cuando fracasamos, cuando le fallamos y nos caemos, nos levantamos nuestra vista y lo miramos a Él. Y Él se encarga de restaurarnos y de fortalecernos y de darnos la ayuda necesaria para que podamos triunfar. Triste es cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en el hombre, porque el hombre falla, mas Jesús nunca te va a fallar. No sé por qué está pasando en este día, pero te motivo que pongas tu mirada en Jesús. Él está aquí. Él tiene, como el caso de Pedro, que está mirando, me está mirando. Todo el tiempo Él nos está mirando continuamente, no quita nuestra mirada de nosotros. Para ver cuando necesitemos de Él está presto a ayudarnos. Haz tú lo mismo. Fija tu mirada en Jesús. Y tú sabes lo que es que dos personas que se aman puedan mirarse uno al otro. No tienen ni que hablarse, porque por simplemente mirarse van a saber qué quiere decir el otro. Cuando tú mantienes tu mirada en Jesús, puedes escuchar su voz y puedes recibir las instrucciones que Él te da. Y de la misma forma vas a tener la confianza para que cuando necesites de Él, sin temor ninguno, puedes acercarte a Él. Hay alguien en este día que necesita volver a poner su mirada en Jesús. Que las pruebas, las dificultades, las luchas, todos los ataques del enemigo que vinieron en contra suya cuando tomaste la decisión de poner tu mirada en Jesús, provocaran que, como el caso de Pedro, de conectar a tu mirada de Jesús en un momento. ¿Hay alguien que tiene necesidad de oración en este día? El altar está abierto. El altar está abierto, dispuesto Dios a bendecirte y a restaurarte. Te aconsejo en este día, y te lo voy a estar aconsejando todos los días de mi vida, que Dios me dé voz, que Dios me permita estar cerca de ti. Nunca, aunque vengan ataques fuertes del enemigo, aunque vengan tentaciones, aunque le hayas fallado a Dios, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, nunca dejes de mirar a Jesús. Porque esas tres palabras, mirar a Jesús, te da salvación, te da seguridad, te da paz, te da fortaleza, te da vida eterna.